Los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados por carbono e hidrógeno. Son considerados los compuestos más simples encontrados en la naturaleza. El agua es el ejemplo más básico que hay de un hidrocarburo. Los hidrocarburos pueden dividirse en dos categorías, aromáticos y alifáticos. Los hidrocarburos alifáticos se dividen en tres, alcanos, alquinos y alquenos. Los hidrocarburos aromáticos son cíclicos y derivados del benceno. Propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y del agua, más específico del petróleo y el agua. Primero que nada, los hidrocarburos suelen ser clasificados como alcanos. Las propiedades físicas son que cuando la temperatura aumenta, también el tamaño del alcano. La densidad aumenta también cuando mayor sea la molécula. No es soluble y se considera una sustancia apolar. El agua está presentada en tres casos: sólida, líquida y gaseosa. También el agua reacciona con los óxidos ácidos y con los óxidos básicos. Reacciona con los metales y los no metales. El agua tiene una viscosidad que varía entre las temperaturas. El petróleo tiene un olor característico, el cual puede llegar a ser desagradable en el caso de no estar saturado. Tiene un color oscuro. Tiene una volatilidad que posee un alto nivel. Tiene tensión superficial y fuerza capilar, que en este caso suele ser muy baja, ya que el agua tiene mucha mayor fuerza capilar que el petróleo. También tiene una densidad que es más liviana que el agua. Y por último tiene una viscosidad o resistencia al flujo, en el cual en los petróleos pesados la viscosidad es muy alta. Para conocer la polaridad de los hidrocarburos, su solubilidad, su densidad y su viscosidad, hay que tener en cuenta que estos son no polares, por lo que no se disuelven en agua. Estos se van a disolver en solventes no polares, como el benceno, éter y cloroformo. A medida de que aumentan el número de carbonos, las fuerzas intermoleculares son mayores y por lo tanto la cohesión intermolecular. La viscosidad de un hidrocarburo es su resistencia al flujo. Los átomos están unidos por fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas son las que determinan las propiedades químicas de las sustancias. Hay distintos tipos de fuerzas. Están las fuerzas de Van der Waals, que determinan las propiedades físicas de las sustancias, y están los puentes de hidrógeno, que son un tipo de fuerza dipolo-dipolo. ¿Qué método o técnica se utiliza para la separación de hidrocarburos del agua? Se usan separadores de hidrocarburo por peso, filtros de algodón recubiertos por polímeros, evaporación por punto de ebullición, Lysymbalysus sulfuricus, bacteria que come aceites y petróleo. Nanomembrana. Las membranas son compuestas por una capa delgada de nanoporos y una más gruesa de microporos, las cuales limitan el paso del material que no deseas, pero al mismo tiempo ayudan a la alta presión y paso del líquido. El proceso de separación lo hacen en tanques en donde la gravedad tiende a hacer flotar el aceite, dejando el agua por debajo. Se ha probado en el laboratorio y da el 99.99% de eficiencia, pero se sigue probando. El único problema es que sí queda emulsión, líquido con aspecto lácteo. Se tiene que usar agentes contaminantes para que la separación de este sea eficiente. Soy José Alfredo Merinos y les voy a explicar nuestra reflexión acerca del impacto ambiental y social de este problema. El derrame de hidrocarburos en Cadereyta Jiménez causó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los cultivos y en la calidad del agua para consumo humano y ganado. La mancha de petróleo avanzaba cada vez más hacia la presa El Cuchillo, cual es la fuente más grande de agua potable para Monterrey, lo que significaba un gran riesgo para la población y también para el ganado, ya que el ganado consumía agua del río San Juan y las norias eran la fuente del abastecimiento doméstico del agua. Después de un año, la calidad del aire se vio afectada por las cantidades importantes de sustancias y compuestos que la refinería emitía hacia la atmósfera. Las comunidades locales de Cadereyta afirmaron que se había registrado que las partículas contaminantes se habían acumulado en capas sobre el follaje de los árboles de aquella zona. Después de saber esta información, nuestro equipo piensa que no se respetó el derecho al agua y el derecho al medio ambiente tampoco,
Sentimos que últimamente no se han tomado muy en cuenta todos los problemas ambientales que están sucediendo en el mundo, y también hay muchos países con muy poco dinero y que no tienen agua potable. También sentimos que no hay suficientes leyes o regulaciones que castiguen a los responsables de estos derrames y no se toman las medidas suficientes para evitarlos.